Gracias nuevamente por acompañarnos, cada vez se sigue inscribiendo más gente, así que la verdad una satisfacción y un honor que hayan confiado en esto que hemos estructurado a manera de capacitación introductoria en programas de cumplimiento. Agradecer, por supuesto, como siempre, al Colegio de Abogados, a la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas. Hoy la tenemos justamente a su presidenta exponiendo, que nos va a ilustrar sobre tax compliance en la parte correspondiente. Bueno, agradecerles a ustedes también su tiempo y fundamentalmente hoy por hoy a los oradores, a Gabriela Farisano y a Juan Pablo Friedenberg, que han dispuesto de su tiempo, de sus conocimientos. Uno siempre es agradecido de eso porque, bueno, implica un esfuerzo que particularmente lo agradezco en mi nombre y en nombre del instituto que tengo el honor de presidir. Las preguntas, vamos a hacer las dos exposiciones continuas, es decir, va a exponer primero Juan Pablo por una cuestión de estructuración pedagógica, después lo va a hacer Gabriela, y hacia el final vamos a dejar algunos minutos por si tienen alguna pregunta. Hoy siempre hacemos una extensión de una hora, hoy como son dos expositores podemos ir unos 10 minutitos más, así que las preguntas, si van surgiendo, las van volcando en el chat general. Yo después las vamos leyendo y las vamos atendiendo en la medida en que resulte posible. Voy a decir algunas palabras en relación a la presentación de Juan Pablo y de Gabriela Farisano, si bien son conocidos, son profesionales ya de gran desarrollo y que todos los conocemos, pero bueno, simplemente por ilustrar algunas con crueldad por los recortes, porque sería invertir gran tiempo en presentar y leer todo su currículum, pero leer algunos detalles principales. Juan Pablo Friedenberg es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, subdirector del posgrado de actualización y profundización en Derecho Penal Tributario de la misma Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, y además profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad del SEMA, así como profesor de Derecho Penal Tributario en la Universidad de Buenos Aires y entre otras casas de estudio. Gabriela, por su parte, es contadora pública nacional por la Universidad Nacional de Rosario. Esto, a una pequeña pausa, nos va a dar la mirada interdisciplinaria en la temática de hoy, que son los programas de cumplimiento en materia tributaria. La verdad que va a ser una jornada muy enriquecedora seguramente. Posgraduada en agronegocios, de lo cual doy fe de que tiene un gran conocimiento en una zona muy compleja del derecho tributario y que muy pocos contadores tienen manejo acabado. Es asociada del estudio Pontiliano, Cipolati y Farisano, presidente de la Federación Argentina de Graduados de Ciencias Económicas, que lo tenemos como auspiciante, así que gracias también por eso nuevamente, Gabriela. Miembro activo desde el año 92 del Instituto Tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cámara Segunda, presidente del Instituto en Materia Tributaria y vicepresidente de ese mismo instituto. Así que bueno, hechas estas presentaciones, planteado el tema que es la vigencia de los programas de cumplimiento de materia tributaria, recordemos que ya hemos tenido 3 jornadas que hablaron sobre la parte general, la estructuración en general, así como lo entendemos del Instituto de los Programas de Cumplimiento, y hoy ya abordamos la primera zona de especificidad que tiene que ver con la materia tributaria. Así que, Juan Pablo, Gabriela, los dejo en uso de la palabra a ustedes. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Un placer enorme participar de este encuentro. No enorme, placer nomás, porque me hubiera gustado mucho visitarlos allá en Rosario, pero bueno, estuve hace poquitas semanas, así que bueno, puedo decir que es un placer también reunirnos en forma virtual, así que bueno, el agradecimiento por la invitación y a vos personalmente y especialmente, Cristian, por la consideración, por la invitación, un verdadero orgullo que me hayas tenido en cuenta para participar de este encuentro con semejante copanelista como quien me acompaña hoy. Así que bueno, un placer enorme. Vamos a charlar un poquito, articulamos un poquito esto en los 2 bloques en que vamos a distribuir la jornada de hoy, tratando de encarar en esta primera parte la cuestión de los programas de cumplimiento tributario, del tax compliance, primero desde una mirada, llamémosle, conceptual, sus principios, sus estándares, y después tratar de ir a algo más concreto en cómo se articula efectivamente un programa de cumplimiento en materia tributaria. Tenemos que hacer una introducción, contextualizar esto del tax compliance de lo que tanto se
se habla en este tiempo dentro de la especialidad, es uno de los temas de moda, no solo en materia tributaria, en general, en todos los ámbitos del derecho, desde que el tema del compliance ha trascendido la órbita de lo específicamente penal. Bueno, encontramos pautas de cumplimiento normativo a lo largo de todos los ámbitos del derecho. En materia tributaria podemos decir o podemos contextualizar que desde hace algún tiempo, par de décadas podríamos decir, transitamos lo que se denomina un cambio de paradigma en lo que es la relación fisco-contribuyente, que entre otras características demuestra una preeminencia, entre otras características, entre otras, demuestra una preeminencia de la prevención del incumplimiento tributario a partir de controles ex ante por parte de la administración tributaria y no como era tradición. Esto es un proceso, no es algo que se haya abandonado completamente, es un proceso de cambio, reitero, en esto que es anticipar los controles, abandonando un poquito esa idea de los controles ex post. Esto que la administración tributaria delega el cumplimiento de las obligaciones en los contribuyentes y se reserva los controles ex post a partir de las facultades que le otorga la ley de procedimiento tributario. Bueno, esto es algo que desde hace algunas décadas empieza, en cierto modo, a ceder. Hay muchos ejemplos que podemos mencionar sin valorarlo, porque ya cuando mencionamos algunos, quienes se desempeñan en el ámbito tributario, bueno, pueden tener algunas reservas, o podemos tener algunas reservas de la implementación efectiva, pero recordemos herramientas como el COC, ¿sí? La herramienta de control ante la compra de divisas extranjeras, o el CIRA, o el CEF, o el CIPER, todas estas siglas y herramientas del fisco para analizar la consistencia económico-tributaria ante situaciones o negocios, pero en tiempo real, facilitando la toma de decisiones sobre aspectos de trascendencia fiscal. Entonces, el fisco empieza a controlar negocios en tiempo real, antes de que ocurra el vencimiento de la obligación tributaria. La compra de un bien registrable, la compra de divisas, herramientas para establecer segmentos de contribuyentes en cuanto a su cumplimiento de obligaciones y deberes formales, etcétera, etcétera. Bueno, herramientas que nos demuestran que esto se viene concretando dentro del sistema tributario. Otra característica que suele asignarse a este proceso que venimos viviendo en las últimas décadas consiste en adjetivar, podemos decir, la relación fisco-contribuyente como una relación de tipo colaborativa o de cumplimiento colaborativo, entre cuyos pilares se encuentra la exigencia normativa en algunos países, y en países como Argentina, a modo de autorregulación o de buenas prácticas, de lo que se ha dado en denominar programas de cumplimiento tributario, compliance tributario o tax compliance. Este concepto previo a los programas de cumplimiento, que es esto de la relación cooperativa o cumplimiento cooperativo, es un poquito más amplio y refiere a una relación institucional definida por fuera de reglas normativas estrictas entre contribuyentes y las administraciones tributarias, donde cada uno de estos sujetos asume voluntariamente, más allá de sus obligaciones legales básicas, y en el entendimiento mutuo, el respeto y una verdadera cooperación recíproca que tiene como objeto la aplicación de las leyes fiscales en relación con las actividades de los contribuyentes y de la forma más eficiente y más oportuna, asumiendo lo que podemos considerar el norte o esa búsqueda de una revelación completa, de una revelación oportuna y recíproca de información tributaria relevante que se vincula con la determinación de la obligación tributaria correspondiente. Esta definición que traté de armar de distintos documentos, de distintas definiciones de autores e incluso de documentos institucionales, de la OCDE, por ejemplo, requiere que distingamos o que recordemos una distinción que existe en todos los ordenamientos jurídicos entre normas o reglas y principios jurídicos, ¿sí? En estas relaciones cooperativas forman parte de los segundos, de los principios. Son pautas, son mandatos de optimización, como dice Alexis, un teórico del derecho. Digamos que el ordenamiento jurídico busca que las relaciones fisco-contribuyentes sean los más colaborativas posibles y dentro de esa pauta van a ser valoradas
las conductas y los comportamientos recíprocos de ambas partes en esa relación jurídica. Algo así como el principio de buena fe, para traer otro ejemplo de un principio que puede guiar, digamos, la composición de la relación entre las dos partes que conforman esta relación jurídica particular, que es la relación jurídica tributaria. Los orígenes de este nuevo paradigma, algunos lo basan en algunos trabajos del año 2006, del Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE, y fundamentalmente en dos documentos que suelen ser considerados como fundacionales de esto de la relación cooperativa o colaborativa, que es un documento del año 2008, el rol de los intermediarios fiscales, y del año 2013, que se llama efectivamente Cooperative Compliance. ¿Sí? Estos dos documentos de la OCDE son considerados en cierto modo fundacionales de esta lógica, de esta nueva lógica de relacionamiento entre contribuyentes y administraciones tributarias. ¿Cómo puede concretarse este concepto? Bueno, bajo principios tales como la transparencia, como la confianza, como la colaboración, que pasan a ocupar un primer plano en el análisis de la relación jurídica tributaria, y que unido a una mejora, y esto es fundamental, unido a una mejora de los servicios prestados al contribuyente por parte de las administraciones tributarias, permitiría alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia para todos los sujetos implicados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto que mencionaba recién, la mejora en la calidad de los servicios para el cumplimiento tributario, es algo de lo cual paralelamente o simultáneamente se viene hablando y trabajando fundamentalmente a partir de las tecnologías y los servicios de comunicaciones, la digitalización de los servicios de la administración tributaria y la facilitación de lo que es el paradigma de las administraciones tributarias, que es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Entonces los pilares serían la voluntariedad, el carácter institucional de la relación entre los obligados, en este caso los obligados tributarios y la administración tributaria, su articulación a través de lo que podríamos llamar principios informales, en lugar del marco legal totalmente reglado que nos tiene acostumbrado en general el derecho tributario. La confianza mutua, el diálogo, la transparencia, la búsqueda de un entendimiento sobre la base de la reciprocidad, la resolución de cuestiones planteadas por el contribuyente en tiempo oportuno, en tiempos aceptables, fundamentalmente con carácter previo a la presentación de la declaración jurada del contribuyente, el contribuyente que plantee dudas técnicas, que le plantee consultas a la administración tributaria sobre la mirada de la administración tributaria sobre una situación o sobre un negocio, tiene que tener como contrapartida una respuesta en tiempo oportuno de parte de la administración tributaria. Y esto, lógicamente, implica que el contribuyente revele, realice un disclosure de sus negocios con cierto riesgo fiscal, sus planificaciones fiscales en un momento activo, en forma activa y en un momento oportuno, pero también obtener una respuesta en tiempo oportuno por parte de las administraciones tributarias. Esta relación cooperativa no tiene necesariamente que ver con los niveles de tributación, puede no tener impacto efectivo en los niveles de tributación de un contribuyente o de una empresa, ni tampoco tiene que ser entendida como un mecanismo de minimización de la carga fiscal material propiamente dicha, sino que se trata de un modelo que refiere a los procedimientos para un mejor análisis, para una mejor determinación y una reducción de los riesgos asociados al cumplimiento o al incumplimiento tributario. Esta forma de relacionamiento entre contribuyentes y administraciones tributarias tampoco debe verse como un mecanismo, llamémosle, alternativo de resolución de conflictos. No, si bien lógicamente tendría que tener aparejado una reducción en la conflictividad tributaria, porque el contribuyente demuestra su posición en forma temprana al fisco y el fisco también demuestra su posición, su mirada técnica sobre esa situación de un negocio en una forma temprana, esto tendría que colaborar a una disminución de la conflictividad tributaria, pero lo cierto es que tampoco tiene que verse necesariamente como una forma alternativa de resoluciones de conflictos que todavía no han nacido, porque en general refieren a situaciones tributarias aún no consolidadas, ¿sí? Y acá uno de los temas centrales, creo yo, para este encuentro, para esta charla, que tiene que ver
con una carga o con un elemento central en cabeza de los contribuyentes y que tiene que ver con la adopción de mecanismos de controles de riesgos fiscales que deben conducir a un ejercicio introspectivo de parte de la empresa en cuanto a la identificación, revelación de estos riesgos a las autoridades fiscales y también los mecanismos y los procedimientos previstos para la solución o para la resolución de estos riesgos vinculados al cumplimiento tributario. En cierta medida podemos decir que la relación cooperativa opera como un instrumento de segmentación de los contribuyentes, de manera que la administración tributaria, en función del más bajo nivel o el menor nivel de riesgo fiscal que tiene determinados contribuyentes, adopta un enfoque distinto que también se traduce en un enfoque basado en riesgos y que tiene que ver o que se traduce con comprobaciones o fiscalizaciones más superficiales o más dilatadas en el tiempo, una menor o mejor asignación de recursos humanos y materiales destinados a inspecciones y controles sobre contribuyentes que son considerados cooperativos. Esto que venimos mencionando en cabeza de los contribuyentes, ser transparentes, ser oportunos y eficientes en la identificación de riesgos y en comunicarlos al fisco, tiene lógicamente un correlato en cabeza de las administraciones tributarias, algo veníamos mencionando recién, pero en definitiva implica, por un lado, intensificar esa labor asistencial que tienen las administraciones tributarias, por ejemplo, suministrando criterios interpretativos generales o particulares al caso de ese contribuyente, garantizando cierta protección jurídica o una cuota de seguridad jurídica si los contribuyentes siguen esas pautas de interpretación administrativa que también son ventilados, exteriorizados, comunicados, publicitados oportunamente por parte del fisco. Hay un ejemplo interesante hace poquitos días. La Administración Tributaria Colombiana, la DIAN, publica sus directivas o sus interpretaciones. No hay ninguna regla que obligue a la DIAN a publicar criterios generales sobre cómo tributa determinada actividad, pero los activos virtuales, las criptomonedas, etcétera, vienen siendo un tema con un impacto importante en general en el mundo, en especial en la región, particularmente en nuestro país, y lo cierto es que la OCDE también le ha dado ciertas opciones a los distintos países sobre cómo tratar este tema que tiene un impacto altísimo en materia de política fiscal y en materia de administración tributaria. La OCDE dice, o dictás un marco tributario específico para activos virtuales, considerando el nacimiento de un nuevo elemento bastante disruptivo, o le comunicás a los contribuyentes cómo encuadran los activos virtuales en marcos jurídicos preexistentes. Esas son las dos opciones que desde hace algunos años viene publicando y viene enfatizando la OCDE. Bueno, la DIAN en los últimos días publica una serie de conceptos sobre cómo advierte a los activos virtuales, cuál es su naturaleza jurídica, qué tratamiento le corresponde, no sé, en el IVA a la minería de criptoactivos. Bueno, hace una publicación de los criterios administrativos que le da un nivel de certeza al contribuyente que si sigue esas directivas, sus riesgos fiscales van a ser minimizados. Lógicamente no hay obligación por parte de los contribuyentes en seguir esas directivas, pero es importante conocer oficialmente cuál es la posición de la administración tributaria, y el contribuyente que decida no seguir esos criterios tranquilamente podrá o comunicarlo o expresarlo y exteriorizarlo así a través de sus declaraciones juradas e ir al conflicto tributario con la DIAN en este caso o con la FIP en nuestro país, que en definitiva terminen resolviendo los tribunales. Pero bueno, va a ser una decisión de riesgo que tome, una decisión de riesgo informada que va a tomar determinado contribuyente o determinada empresa. Pero lo menciono como un ejemplo bastante interesante y bastante reciente. ¿Cómo juegan los programas de compliance dentro de este marco introductorio que les vengo señalando? Y para sintetizar con estos dos elementos centrales en el cambio de paradigma que mencionamos, que es el cambio de los controles ex post
por controles simultáneos o ex ante, y este cambio en la adjetivación de la relación jurídico-tributaria hacia una relación de carácter cooperativo fundamentalmente. Gabriela luego, como decía hace un ratito, va a comentar con más detalle de qué se tratan concretamente o cómo se elaboran o cuáles son los pilares concretos que tienen estos programas de cumplimiento en materia tributaria, pero podemos adelantar algo mencionando que estos modelos de integridad, como dijo Cristian en la jornada, creo que fue la primera, y de cumplimiento normativo en general, para que abarque a la materia tributaria en particular. A ver, la materia tributaria no necesita programas de cumplimiento específicos, los programas de cumplimiento normativo en general pueden incluir a la materia tributaria o las empresas pueden decidir tener específicos programas de cumplimiento normativo en materia tributaria, pero que necesariamente van a seguir la misma lógica, y esto es algo que mencionaba hace un ratito. Las empresas deben identificar dentro de estos programas de cumplimiento o deben tener un esquema de identificación y gestión de riesgo específicamente relacionado con los impuestos y los procedimientos necesarios para su gestión, incluyendo los controles clave que mitigan estos riesgos, llamémosle, significativos. Entonces, los modelos de tax compliance o los programas de cumplimiento tributario, de cumplimiento normativo en materia tributaria, podemos decir que tienen que tener una identificación y prevención de riesgos tributarios, que tienden a cuidar la reputación organizacional, riesgos que mencionábamos recién, pueden aparejar sanciones, multas, mala publicidad en medios de comunicación. Estos mecanismos facilitan la creación de mecanismos de detección, de corrección, pautas de aprendizaje, circuitos corporativos o administrativos dentro de las empresas, los facilitan, los identifican, demuestran hacia afuera que frente a determinados incumplimientos previos, las empresas han logrado modificar una conducta o han modificado un comportamiento, lo que puede ser visto o valorado positivamente en futuras intervenciones o futuros controles, le aportan seguridad jurídica a la organización. Yendo a lo tributario o el sistema tributario propiamente dicho, podemos agregar que estos programas de cumplimiento podrían traer, vamos a decirlo con ese condicional resaltado, podrían traer la posibilidad de eximir sanciones tributarias o, más precisamente, en nuestro derecho, tomando en cuenta las normas previstas en la Ley 11.683 y en la Ley Penal Tributaria, la posibilidad de tener una valoración positiva a la hora de determinar la sanción correspondiente ante un incumplimiento tributario. Después vamos a volver en breves palabras sobre esto. Tengamos presente el artículo 50 de la Ley 11.683, el artículo 13 de la Ley Penal Tributaria, que son los reflejos institucionales normativos precisos que tienen los programas de cumplimiento tributario y que determinan ciertas consecuencias a la hora de que el juez administrativo o el juez judicial determinen la sanción correspondiente, valorando positivamente justamente la existencia de programas de cumplimiento. Para seguir mencionando externalidades positivas o efectos positivos de tener programas de cumplimiento, bueno, la posibilidad de detectar o de prevenir ilícitos o delitos tributarios, facilitan a las organizaciones la contratación con el Estado o incluso con determinadas compañías extranjeras, multinacionales, que tienen estrictos controles de debida diligencia. Entonces, a la hora de tener ese tipo de vinculación con determinadas empresas, es importante mostrar esto, la existencia de programas de cumplimiento sólidos, incluso en materia tributaria. Facilitan o pueden agilizar las inspecciones impositivas, como mencionaba hace un ratito, porque los funcionarios podrían dedicarse a supervisar la existencia de programas o de controles internos y no dedicarse a las fiscalizaciones tediosas, profundas, a las que estamos acostumbrados, pero en este punto debo reiterar lo que mencionaba recién. El compliance tributario todavía no tiene un reflejo normativo, llamémosle, robusto en nuestro país, a diferencia de otros países que luego vamos a ejemplificar, para advertir beneficios regulados estrictamente en nuestro ordenamiento,
pero como se ha mencionado a lo largo de todas estas jornadas, en general la existencia de programas de cumplimiento tributario suele alinearse con los beneficios que tienen la existencia de una cultura de cumplimiento, de programas de integridad, de mostrarse las empresas hacia adentro de la organización, hacia afuera de la organización, hacia sus stakeholders, hacia inversores, hacia organismos de control, mostrarse como una empresa que tiene una cultura del cumplimiento, que se esfuerza por cumplir con las normas. No quiere decir esto que pueda coincidir en todas las interpretaciones o que deba coincidir en todas las interpretaciones con los distintos reguladores, pero sí que es una empresa que se esfuerza porque todos sus estamentos están alineados en advertir cuando hay riesgos normativos, cuando hay riesgo de cumplimiento tributario y de algún modo identificar y mitigar esos riesgos a través de estos procedimientos previstos en estos programas de cumplimiento. Trabajo en una empresa donde hay un programa de integridad y cumplimiento, han compartido ya alguna reunión con compañeros de trabajo mío y bueno, es una empresa que trata todo el tiempo de relacionarse con los estamentos públicos de un modo, vamos a llamarle virtuoso. Trabajo en una empresa que se dedica a activos virtuales, por eso el ejemplo que les mencionaba hace un ratito, y es interesante cómo dentro de la cultura de la empresa está relacionarse con los reguladores, con las fuerzas, con los investigadores de distintos tipos de delitos económicos, de ciberdelitos, para compartir información, para compartir tipologías de fraude, tipologías, herramientas de investigación, compartirlas, ser abiertos. Che, tenemos esta información, tenemos estos mecanismos para investigar posibles ilicitudes, los llevamos, cuando encontramos un ilícito de cierta relevancia, somos proactivos en llevarlo a la justicia para que lo investigue. Bueno, esto forma parte de ser una empresa que trata, que intenta de tener reputación, tener una reputación en términos de cumplimiento normativo en distintos ámbitos. Esto va a implicar también que es una empresa que cuida a sus clientes, que cuida a sus usuarios, que cuida a sus inversores. Bueno, esa es un poquito la lógica alrededor de programas de cumplimiento normativo que en nuestro país todavía, por lo menos en algunos ámbitos, no viene teniendo el reflejo normativo que por ahí encontramos en otros países como, no sé, como Europa, por ejemplo, como España, vamos a ver, con alguna directiva, o Países Bajos, por ejemplo, que sí tienen regulación expresa e incluso exhibición de sanciones para países para contribuyentes que demuestren programas de cumplimiento normativo en materia tributaria sólidos. Para ir ejemplificando también en cómo funciona en la práctica de una empresa estos programas de cumplimiento, no sé, una empresa que incorpora una nueva vertical a su negocio, bueno, una empresa que tiene un programa de cumplimiento normativo sólido en materia tributaria, bueno, va a identificar cuáles son los impuestos que afectan estos nuevos productos o estas nuevas actividades o estos nuevos negocios. Si hay aspectos conflictivos, por ahí se va a hacer asesorar por un estudio especializado, con un informe, con un dictamen, depende la estructura que tenga. Si tiene un área de tax sólida, podrá abastecerse de los informes internos de sus contadores, de sus abogados, o podrá ir a buscar un estudio jurídico que le identifique cuáles son los impuestos que afectan su nueva actividad, cuáles son los riesgos, cuáles son las cuestiones controversiales que existen, pero de nuevo, las identifica tempranamente, no al momento de presentar la declaración jurada al mes siguiente o al año siguiente, sino que identifica tempranamente estos nuevos productos, estas nuevas actividades y cuáles son los riesgos o el impacto tributario que se encuentra asociado. Después, aspectos que pueden ser más tradicionales, más formales, el control exhaustivo del domicilio fiscal electrónico para tener las comunicaciones del fisco al día, presentación de consultas, ser proactivo en la presentación de consultas técnicas o consultas vinculantes al fisco cuando el tratamiento de determinado negocio, determinada actividad no sea del todo claro para la empresa, tener la posición del fisco y después, bueno, seguir ese criterio o recurrir la consulta vinculante según la alternativa o la estrategia que tenga la empresa, pero ser proactivo en plantearle al fisco determinadas dudas, determinados
determinada oscuridad que puede encontrar frente al tratamiento tributario de algún negocio, de algún contrato, de alguna actividad, la revisión de las declaraciones juradas, la validación de la documentación respaldatoria, el análisis de los proveedores, la debida diligencia a los proveedores. Ahí el análisis de riesgos no va a ser el mismo, no sé, de un banco o de una fintech con relación, pongamos el ejemplo, ya que estamos en Rosario, de una cerealera exportadora, ¿sí? La cerealera exportadora tiene bien claro los riesgos que tiene asociados a la documentación de respaldo de sus compras. Este es un tema recurrente, tradicional. Entonces, los procedimientos de control, la debida diligencia sobre sus proveedores, la documentación de respaldo, tener especial cuidado en que los pagos que le realice a esos proveedores se identifiquen también con cuentas bancarias identificadas con el mismo destinatario de la factura. Bueno, todos, llamémosle, exhaustividad en en el cumplimiento de determinados requisitos que lo va a dejar mejor colocado el día de mañana frente a una eventual irregularidad, inconsistencia que pueda detectar el fisco, y algo que seguramente se viene charlando a lo largo de todas estas jornadas, la capacitación, mostrar la preocupación de la empresa, tanto en la capacitación interna, externa, también en materia de cumplimiento tributario. Bueno, son todos elementos, son todos valores que suelen y deben estar incluidos en cualquier programa de cumplimiento. Para ir finalizando, lo que mencionaba hace un ratito, en Argentina no tenemos gran reflejo normativo. Podemos identificar como reflejo normativo aquellas resoluciones generales que han establecido estas herramientas de gestión del fisco. Los planes de facilidades de pago, por ejemplo, tienen distinta cantidad de cuotas, distintas facilidades, distintas tasas de interés para contribuyentes cumplidores que para contribuyentes incumplidores, según este sistema de perfil de riesgos llamado CIPER, que bueno, que a veces es cuestionado y a veces es cuestionado con razón, pero bueno, obedece a esta lógica, a esta segmentación de contribuyentes según el mayor o el menor riesgo que puedan ofrecer para las administraciones tributarias, e incluso le otorgan determinados premios a los contribuyentes que son considerados cumplidores, por ejemplo, dándole mayores facilidades para el financiamiento del cumplimiento de las obligaciones. Y después dos enclaves normativos principales que les mencionaba hace un ratito: el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Tributario y el artículo 13 de la Ley Penal Tributaria, con la particularidad, reitero, que lo que le ofrecen al juzgador, sea el juez administrativo en la órbita de las sanciones o el juez penal en el ámbito penal tributario, es la posibilidad a la hora de establecer las sanciones respecto de las personas jurídicas, fundamentalmente en el ámbito penal tributario, la posibilidad de tener en cuenta, lógicamente en forma positiva, la existencia de programas de cumplimiento. Una forma tibia en materia penal tributaria de incluir a los programas de cumplimiento ha sido un poquito más, lo habrán visto o lo estarán por ver, creo que Sandro Abraldes va a ocuparse bien del compliance en el ámbito penal, pero bueno, en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas hay mayor énfasis en la existencia de programas de cumplimiento. Bueno, en materia penal tributaria tenemos que decir que es una norma bastante más temprana, tiene ya más de 10 años la incorporación de los programas de cumplimiento como forma o como herramienta de evaluación del juez a la hora de determinar la sanción que le corresponde aplicar a una persona jurídica. Así que bueno, con esto finalizo la exposición. Creo que estamos de tiempo más o menos bien, pero sí queda abierta el espacio, quedó abierto para escuchar la próxima exposición y para compartir o intercambiar opiniones, preguntas y reclamos también. Gracias, Juan, querido. Muchísimas gracias. Veremos si no nos queda tiempo, seguramente hacia el final algunos minutitos tendremos. Gabriela, si querés, no sé si vas a compartir un PowerPoint. Estás muteada, ¿eh?
Eh, ¿Está? Ahí está, ahí está. Buenas tardes, sí, sí. Bien, voy a presentarlo desde el inicio. A ver, la copa. Acá está. Perdón, perdón que les haga esto, ahí está. Ningún problema. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que realmente un gusto para mí estar trabajando con ustedes, exponiendo este tema, en una actividad interdisciplinaria que me parece muy importante. Voy a hacer al principio muy poca mención a la modificación que está teniendo la Ley 25.246 y la Resolución 65 del 2011, pero es muy breve porque no era el objeto de esta charla, pero porque sabemos que ahora, en la actualidad, vamos a quedar incorporados no solo los contadores, sino también los abogados, con todas las reservas del caso y todas las discusiones que esto genera, ¿no? Pero lo que simplemente sí quiero mostrarles es, para que tengan presente, la resolución 65 del 2011 de la UIF, que consideraba como sujetos obligados a todos los profesionales en ciencias económicas cuando actuaban como síndico de sociedades y como auditores de estados contables. Bueno, en el proyecto de reforma, ustedes vieron que hay un proyecto de reforma que ya tiene media sanción de diputados. En el caso de los contadores hace un detalle de 5 actividades y además agrega a los casos de auditoría de estados contables, pero ya no a los síndicos. Bien, en la modificación de, bueno, la ley 25.246 tiene el artículo 20, enumera cuáles son todos los sujetos obligados, hay una larga lista de sujetos obligados y por eso esta diversidad de quienes tienen que utilizar el plan de integridad. Y en este caso estaban incluidos como profesionales los profesionales en ciencias económicas. Pero ahora, ¿qué ocurre? Con la nueva modificación, que les vuelvo a decir, no está vigente porque tiene media sanción, hace para el caso de los contadores una enumeración de actividades y después dice además los informes de auditoría de estados contables. Y después también hace mención a los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como profesionales independientes que no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que está sujeta a secreto profesional. Eso es un avance muy importante que se logró, que se respete el secreto profesional. Y ojalá salga después de senadores con el mismo criterio. Bueno, esto quiere decir que ahora vamos a estar todos dentro de los sujetos obligados. Así que bueno, creo que nosotros los contadores tenemos ya más años de experiencia y los vamos a poder ayornar en determinados casos porque lo tuvimos que aplicar en muchas actividades en forma obligatoria. Es un trabajo interdisciplinario. Pero bueno, respecto de los clientes que sean sujetos obligados, ¿qué es lo que es necesario hacer? Identificarlos a través de toda su información, de su documentación. Hay que determinarle el origen y la licitud de los fondos, conservar la información, reportar los hechos o operaciones sospechosas y reportar siempre tengan presente, lo digo muy rápido, que para llegar a algo sospechoso primero tiene que ser inusual, deben controlarlo con los papeles de trabajo y en caso de que no tenga respaldo, se reportará como sospechosa. Otra de las obligaciones que todos los sujetos obligados se tienen que inscribir ante la UIF. Tienen que documentar todos los procedimientos de prevención del lavado de activos a través de manuales internos. Tienen que designar un oficial de cumplimiento que será el responsable ante la UIF en caso de las personas jurídicas y si es una persona humana, él mismo será su propio oficial de cumplimiento. Les aclaro que el PowerPoint después se los paso y yo lo voy a pasar rápido para llegar a... Bien, en cuanto al régimen sancionatorio, lo único que voy a mencionar es que la discusión que hay con respecto a la ley 25.246 es que le cambian el título. Entonces, hasta acá se lo consideraba una sanción de tipo penal y ahora se lo va a considerar aparentemente, porque esto es un proyecto, como una sanción de tipo administrativo. Por lo tanto, es distinta la forma recursiva. Así que bueno, ese es un punto importante que lo tenemos que estudiar y analizar. Bien, voy a pasarlo de... bueno, el artículo 3 de esta resolución lo que dice es que toda política de prevención tiene que tener como mínimo un manual que va a tener todo el procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
También habla de capacitación del personal, del registro de los riesgos y la implementación de sistemas que le permitan medir los sistemas de control y prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo. Por último, algo cortito, la resolución 67 del 2017 lo que establece es un registro de revisores externos independientes, que es lo que se llama REI. Los REI, hasta acá, digamos, las empresas, por ejemplo, los ALIC, que están sujetos al control por la CNB, tienen obligación de tener un REI. Y bueno, para el caso de los profesionales, se está analizando desde el proyecto de la 65 del 2011 que de acuerdo a los montos de facturación pueda llegar a ser obligatorio la existencia de un REI o de lo contrario, que lo controlen los mismos colegios y consejos. Bien, y algunas consideraciones por lo que le ha ocurrido a profesionales en ciencias económicas es que lo que nosotros decimos es que cualquier programa que tenga que establecer o instalar un profesional independiente, ya sea un estudio contable o un estudio de un abogado, tiene que cumplir con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Hay solamente 2 resoluciones condenando a contadores, que son la 78 y la UIF, y la 80, perdón, de la UIF. Lo que hay que tener presente es que en muchos casos los pequeños estudios no tienen la capacidad de desarrollar un gran programa. Por eso lo que nosotros proponemos es que sobre este tema hay que trabajar, y por eso creo dentro del título decía aplicación concreta, hay que bajar a la realidad de los estudios nuestros, para poder llevar nosotros, cada uno de nosotros, un programa de integridad que sea acorde a las tareas que cada uno desarrollamos. Bueno, con respecto al Tax Compliance ya era una sola filmina, ya lo explicó Bárbaro Juan, así que no tiene sentido que lo comente, y lo mismo, solo había puesto una filmina con respecto a la responsabilidad penal de personas jurídicas, porque sabemos que después lo va a dar Sandro, pero que introducía todos estos conceptos que decimos, ¿por qué se tiene un programa de integridad? Y bueno, algunos lo tienen por cuestiones obligatorias, porque lo comenzaron, porque sus normas y sus entidades regulatorias se lo exigían, como dijimos, la Superintendencia de Seguros, la CNB, y otras lo tienen por convencimiento, por aplicar principios éticos, por la transparencia, y esto, bueno, seduce a algunas empresas también a aplicar ese criterio colaborativo que después le va a servir para reducción de sanciones, tanto en investigaciones penales como tributarias. Bueno, y ahora sí pasamos a qué son los programas de integridad. Bueno, los programas de integridad son desde ya un conjunto de acciones, mecanismos, protocolos, procedimientos internos para promocionar la integridad, la supervisión, el control y para prevenir y detectar irregularidades. Bien, ¿cuáles son los objetivos de contar con un programa? Bueno, como bien lo dicen, el programa debe ser robusto y eficiente. Lo dijo Cristian en la primera charla que la escuché grabada porque no pude asistir. Y la verdad que en una charla que hice en el 2018 daba exactamente la misma definición de la Work Compliance. Bueno, desde ya ¿cuál es el objetivo? Tiene que evitar que la empresa y sus directivos infrinjan la ley y preservar el valor reputacional de la compañía. Ese es uno de los motivos por el cual en este momento muchas grandes empresas están comenzando a aplicar los programas de integridad. Tienen que asistir a los ejecutivos a prevenir a los actos ilegales y tratarlos rápidamente cuando algo de ello ocurre. Demostrar el compromiso de la empresa con estos valores. Contribuir a la cultura ética de la compañía introduce lo que es muy importante, que es el concepto de valor reputacional. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un programa de integridad? Bueno, estos pasos, les cuento, la Oficina de Anticorrupción en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una elaboración de un programa de integridad. Es del año 2019, pero bueno, hay algunos puntos que sirven, que he tomado, como por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos? Primero, el compromiso, asumir la empresa el compromiso, evaluar los riesgos, definir cuál es el plan, implementarlo. Después, una vez que esté implementado, obviamente que hay que hacer la medición
y seguir un proceso continuo de mejora. Y también otro punto muy importante es la comunicación del sistema. Bien, ¿cuáles son los elementos que tiene un programa? Elementos tenemos obligatorios, que son el código de ética o conducta, las reglas o procedimientos específicos para evitar cualquier ilícito en la interacción con el sector público y las capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad. A todos, a los directores, a los administradores, gerentes, empleados. Y los sugeridos sería el análisis periódico de riesgos, la adaptación del programa. Un programa de estos nunca va a quedar estático. Esto ustedes van a ver que todos los programas, o sea, tanto lo que es el manual de procedimientos, manual PLAF, van a ver que las empresas tienen versión 1, versión 2, versión 3 y cada una de esas versiones tienen que ser aprobada con un acta correspondiente del directorio. Después, tienen que tener un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión de estos programas. Cumplir con la debida diligencia, el monitoreo y evaluación continua del programa y los canales de consulta y de denuncia. Bueno, ¿qué es muy importante en toda empresa? Es designar un compliance officer. La definición de compliance officer en general en una empresa, y en esto voy a tomar una postura como contadora y no por generar ningún tipo de rivalidad, pero la realidad es que conviene que provengan del sector contable. Pero ¿por qué lo digo? Porque hay algo fundamental que es también el conocimiento de la empresa. Entonces, el sector contable es el lugar donde fluye y confluye toda la información, ¿sí? Entonces, si una empresa, por ejemplo, incorpora una nueva actividad, o supongamos lo que dijo recién, dentro de la actividad agropecuaria decide empezar a vender insumos. Es obvio que lo primero que hay que hacer es incorporar en el plan de cuentas contable todas las cuentas que representen esa actividad. Entonces, ese sector siempre va a estar informado sobre esas nuevas actividades, ¿sí? De cualquier manera, les vuelvo a decir, les aclaro una cosa, esta actividad en general está en muchos casos ejercida por abogados, todas las auditorías las hacen los abogados, o sea que esto es, como dije desde un principio, una actividad conjunta. Lo que sí quiero aclarar que me quedé muy conforme cuando escuché la charla de Cristian, porque estaba preocupada por lo que había escuchado en otras charlas. El compliance officer hay que entender que en general es un empleado de una empresa. Entonces, es imposible que a ese empleado tenga una responsabilidad penal de lo que está haciendo. Su única responsabilidad es que se cumpla con el sistema de compliance. Salvo, por supuesto, si hay casos de corrupción, casos de cohecho y demás, ahí se lo puede imputar por responsabilidad. Pero de lo contrario, su única responsabilidad es que se cumpla con el programa. En otra charla que escuché, bueno, en la ley penal tributaria, como ya dijo Juan, no existe todavía aún en la Argentina lo que es el compliance tributario. Así que bueno, se tendrá que trabajar y se irá incorporando. En otra charla que escuché del doctor Jorge Damarco, en estos casos, que muchas veces son contadores internos o a veces abogados internos los que son compliance officer, él también ratifica que no tienen responsabilidad salvo cohecho. Bueno, y acá hice una mención al caso de estado de necesidad, pero que ya se me voy a ir del tiempo. Bueno, con respecto a lo que dijimos, entonces, ¿qué hay que tener? Uno de los elementos es el manual de prevención PLAS, ¿sí? Bueno, desde ya, como dijimos antes, tiene que comenzar con el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Tienen que tener el código de conducta PLAF, el plan de capacitación anual, la matriz de autoevaluación de riesgos, el perfil de riesgo del cliente, el perfil transaccional, cuánto se puede operar con cada cliente, el monitoreo transaccional, la política de tolerancia al riesgo y por último, la empresa tiene que definir si acepta o no trabajar con clientes de alto riesgo.
Bien, ¿qué es un manual PLAF y código de conducta? El manual PLAF son todas las políticas y procedimientos que aplica la empresa para la prevención del lavado de activos y tiene que estar sí o sí aprobado por el directorio. Como yo les dije, las distintas versiones, cada vez que se modifica o hay alguna norma, por ejemplo, de la UIF que modifica algún tema, entonces hay que actualizarlo y será una nueva versión. Y el código de conducta establece, bueno, medidas como para garantizar el deber de reserva, de confidencialidad. Como les dije antes, en general tienen que ser empleados, en general se eligen empleados que tienen una trayectoria, ya una cierta antigüedad en la empresa, porque, bueno, las características de todo esto, para que haya un buen manual de conducta y manual PLAF, es que tienen que tener principios rectores, valores, políticas, y ser conscientes que el incumplimiento de esto es una infracción, con su correspondiente gravedad y que van a tener sanciones. Bien, el plan de capacitación. Bien, el plan de capacitación es muy importante para que todos tengan conocimiento dentro de una empresa. Hablemos de una empresa, después esto se puede llevar a los mismos estudios, ¿no? Desde ya. Hay que instruir al personal de la empresa sobre todas las normas regulatorias y los destinatarios tienen que ser todos, los empleados, los funcionarios, los agentes, los colaboradores. Se tiene que hablar sobre cuáles son los riesgos, cuáles son los tipos de riesgos, dar definiciones y hay que tener siempre las constancias de las capacitaciones, que pueden ser internas o externas. Y después también seguir, generalmente el sector de recursos humanos tiene un registro de control sobre el cumplimiento del plan. Bueno, entonces sí, acá, bueno, en este caso yo, o sea, por lo que escuché el otro día en la charla, digamos, existen dos tipos o dos formas diferentes de aplicar un sistema de integridad. Puede ser que sea un sistema de integridad donde se evalúe determinado sector de la empresa, como ustedes decían antes, por ejemplo, dentro de una empresa constructora, el sector licitaciones, eso evalúa un área, o puede ser el caso de empresas, como bien dijimos, por ejemplo, una LIC, que lo que evalúan son clientes, Pero en el caso nuestro, y me parece aplicable tanto para los abogados, para los contadores, lo que tenemos en los estudios son clientes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué checklist tenemos que hacer de controles que hacer a los clientes? Bueno, desde ya que hay que hacer un formulario de alta del cliente, ¿sí? Entonces, al cliente, ¿qué se le pide? Si es un sujeto empresa, se le va a pedir los datos de todos los representantes, los datos de los accionistas y las declaraciones juradas PEP. Y luego, cuando se obtienen todos esos datos, el sector de compliance lo que va a hacer es elaborar una matriz de riesgo y hacer un análisis de la situación patrimonial. ¿Esto para qué es? Esto es para parametrizar, digamos, el cliente y saber cuál es su margen de maniobra y decir cuáles son las operaciones que tiene permitidas y cuáles, al excederse de ese límite, tienen que ser informadas y tienen que activar todo el sistema de alerta. Bueno, ¿cuáles son los datos de las fichas de alta? Como dijimos, para las personas jurídicas es importante conocer no solo los datos de los responsables, o sea, los responsables serían todos los que integran el órgano de administración, ya sean los mismos directores, los apoderados, los representantes legales, todos sus datos de contacto, sus datos impositivos, y si son o no sujetos obligados, y todos los titulares del capital. En este caso, con respecto a los titulares de capital, es importante tener en cuenta que también se incluyó la definición de lo que es beneficiarios finales. O sea, beneficiarios finales en el caso que el accionista o el socio no sea una persona humana, o sea, que sea una empresa, hay que conocer quiénes son los beneficiarios finales. Esto se complica mucho, por ejemplo, en el caso de las cooperativas y de las mutuales, en el cual es un sinnúmero, una gran cantidad de asociados que hay, pero es un deber que hay que cumplirlo. Y por último, se le solicita la declaración jurada PEP. Para una persona humana, en estos casos, el responsable titular de capital es el mismo y la declaración jurada PEP es la que se le solicita siempre. Bueno, acá muy rápidamente, esta es la resolución 112 de la UIF que incluyó la definición de beneficiario final, para que tengamos en cuenta que beneficiario final es cualquier persona humana que tenga más del 10% del capital.
cualquier persona que tenga la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de decisiones. También se considera beneficiario final la persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, y también es importante en el caso de los contratos de fideicomiso u otras estructuras jurídicas que se tiene que individualizar a los beneficiarios finales. Y eso, fíjense que ya hay conceptos que los ha receptado impositivamente la administración, porque ya existen aplicativos en los cuales cuando uno informa participaciones societarias hay que llegar hasta identificar los beneficiarios finales. Bueno, ¿cuál puede ser el perfil de riesgo que puede tener un cliente? Para determinar el perfil de riesgo se aplica lo que se llama una matriz de riesgo, que generalmente la desarrolla la misma oficina de compliance. De esta matriz de riesgo puede surgir que el riesgo sea bajo, medio o alto. Y se puede entonces segmentar a los clientes. Entonces, estos clientes, ¿cómo van a tener? Van a tener su debida diligencia en función del riesgo que tengan. Si tiene un riesgo bajo, será una debida diligencia simplificada. Un riesgo medio, una debida diligencia. Y uno de alto riesgo, una debida diligencia reforzada. ¿Qué elementos se tienen en cuenta al momento de efectuar una matriz de riesgo del cliente? Uno, muy importante, es la actividad que desarrolla. Porque si ustedes ven el listado de todos los sujetos obligados, hay muchos que por el ejercicio de la actividad resultan obligados. La localización geográfica de la actividad. Por ejemplo, hay muchas provincias limítrofes, Misiones, Salta, que por el hecho de ser limítrofes ya las transforma en de mayor riesgo. Los antecedentes económicos financieros, la antigüedad en relación con la empresa, eso es muy importante, y eso también impositivamente se tiene en cuenta. El origen, la licitud de fondos, el tipo de persona, los medios de contacto, si es políticamente expuesta, por supuesto que lleva un mayor control, y si fuera un sujeto obligado. Y como resultado de toda esta evaluación se realiza una matriz de riesgo. Bueno, ¿cuáles son los datos? Como dijimos, este es algún ejemplo, todo va a ser enviado en el material, a qué sector pertenece, si es el comercial, industrial, de servicio u otros, dónde desarrolla la actividad, si la hace solo en el país o en forma internacional, si desarrolla actividades en países que no cooperantes con el GAFI, si desarrolla actividad en países con bajo o nula tributación, cuál es su patrimonio, cuál es su venta, si hizo las declaraciones juradas de PEP, si es un sujeto obligado o no ante la UIF y si estás inscrito o no ante la UIF. Entonces, todas las variables, esas son las variables que hay que ponderar, ¿sí? Que esto es un borrador a modo de ejemplo, ¿no? De qué tiene que hacer la oficina de compliance. Como ya dijimos, cuáles eran todas las variables que tienen que ponderar, para no repetírselo, lo único que sí les agrego es que acá lo que está también es la consulta del REPET. ¿Qué es la consulta del REPET? Es el registro de terroristas, que antes se llamaba el registro, ahora ha cambiado su nombre y se llama REPET, ¿sí? Hay que consultar que no figure en el listado de terroristas. Bueno, entonces, de esta manera, con las variables a ponderar, se da cuál es la calificación del riesgo que tiene y se le otorga un puntaje. Eso va a determinar el perfil de riesgo. A modo de ejemplo, por ejemplo, digamos, un cliente de riesgo bajo consideramos entre 120 y 250 puntos. O sea, nosotros tenemos que hacer una escala de valores y decir, esto, por ejemplo, la actividad va a valer tantos puntos, la ubicación vale tantos puntos. Entonces, bueno, y ahí determinamos si es de riesgo bajo, medio o alto. Bien, y entonces, de acuerdo a como ya dijimos, de acuerdo al tipo de riesgo que llega a tener, si es bajo va a ser una diligencia simplificada, si es medio es debida diligencia y si es reforzada cuando sea de riesgo alto. En estos casos, en la modificación de la 65 del 2011 establece cuáles son los plazos. Para los que tienen riesgo bajo hay que actualizarlo cada 5 años, cuando es medio cada 3 años y cuando es de riesgo alto es de 1 año. Bien, esto también, para que después ustedes lo vean, que digamos, para el caso de
un cliente en el cual se supone que puede llegar a ser de riesgo alto, son muchas más las variables que implica un procedimiento de debida diligencia que se deben consultar. Por ejemplo, mayor frecuencia en la actualización y análisis de su información de tipo patrimonial, financiera, tributaria, verificar a través de muestras con operaciones de riesgo si tiene pagos, si exporta, si importa, si tiene transferencias al exterior. Y, por ejemplo, también, si se estima que puede llegar a ser de riesgo alto, por ejemplo, búsqueda de antecedentes negativos en fuente pública, o sea, googlearlo, vincularlo con determinadas conductas ilícitas y demás. Bien, esto volvemos a la característica inicial que habló Cristian de lo que era la solidez de un programa de cumplimiento. Y entonces, algunas preguntas que tenemos que hacernos para saber si realmente es sólido el programa es, ¿el directorio, las máximas autoridades de la empresa, intervinieron en el proceso de evaluación? Porque si realmente el directorio lo desconoce o no sabe ni que existe y se hace solo para cumplirlo, no cumple su finalidad. Se documentó el proceso de evaluación, eso es muy importante. No solo es hacer el trabajo, sino tenerlo documentado. Si se identificaron las áreas de mayor riesgo, se hicieron revisiones de corrupción, se han previsto las medidas para abordar y mitigar los riesgos, se han dado instrucciones a los asesores legales, comerciales y contables. Otro punto muy importante es la comunicación. La sensibilización sobre un programa de integridad es la base de su éxito. O sea que para que realmente un programa de integridad funcione, tiene que estar exteriorizado y comunicado. Entonces, bueno, posibles acciones: organizar un evento para hacer un lanzamiento, entregar la documentación, esto es importante. A los nuevos ingresantes a una empresa, hay que hacerles firmar que han recibido y que saben que en tal lugar está guardado el código de procedimiento, el código PLAF y demás. Después, hacer una inducción al programa de integridad, hacer actividades de capacitación, eso ya lo dijimos, por ejemplo, hablar de crear una semana de la integridad, hacer campañas de difusión, reportar el responsable en las reuniones de autoridades y la participación del responsable en organizaciones especializadas. Digamos, de esto hay ahora muchas capacitaciones y es importante de que participen. Bueno, traté de contenerme en el tiempo lo más que pueda. Ya acá creo me quedaron 3 minutos porque me estuve cronometrando. Lo que quiero en 2 palabras que les quede bien en claro para que sea simple, entonces, uno hace la matriz de riesgo, pondera todo lo que uno dijo, determina si el cliente es de bajo riesgo, medio o alto. Supongamos que la empresa decide que no va a trabajar con los de riesgo alto, ¿sí? Supongamos que diga la empresa, no sé, rubro agropecuario, con estado 3 no trabajo. Bueno, cuando tiene, no solo es determinar el riesgo, sino decir cuál es su capacidad de operar con ellos. Entonces ahí se fija un monto, ¿sí? Entonces se fija un monto, mientras no se supere ese monto, no se consulta a nadie. Cuando se supere ese monto y se activan las alertas, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber, que existe un sistema de alerta que el sector de compliance tiene que informar porque hubo una alerta. Se busca si eso es lo que sería una operación inusual. Si se puede documentar y respaldar, entonces no es inusual, no hay que hacer nada. Si no se puede documentar o respaldar, eso se transforma en sospechosa y hay que informarlo a la web. Bueno, ahora sí hemos terminado nuestro tiempo y dejamos para preguntas lo que ustedes estimen. Bueno, Muchas Gabriel, gracias. muchísimas gracias a vos. La verdad que se han dado 2 exposiciones por demás clarificadoras. Han dado, creo, en los puntos centrales. No han quedado no hay preguntas en el chat. Estamos ahí muy sobre la hora y tenemos que entregar la sala. Así que, bueno, no habiendo preguntas, simplemente coincidir con todas las apreciaciones que han hecho. Creo que el gran desafío, y que para eso sirven estos espacios, es de construir esta noción de que la lógica de la trampa, de la elusión de la norma, y la reacción ante el problema es un esquema de la abogacía, de las ciencias económicas, que yo creo que hay que abandonar, ¿no? Hay que pensar
en que incluso tiene beneficios hasta desde el punto de vista económico, la cuestión reputacional, la cuestión de pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta solamente de que esto incluso es más rentable, ¿no? Y no estamos ahí, nos cuesta corrernos de la denominada viveza criolla, nos parece el modelo más seductor, pero creo que el desafío es ese y lo han dejado bien de manifiesto. Así que, no habiendo preguntas, la verdad que les agradezco a ambos. Después, si hay alguna pregunta, la podremos ir canalizando a través de los distintos foros que tenemos a los efectos de este curso de capacitación. Así que, salvo que ustedes quieran hacer algún agregado, alguna cuestión final, por mi parte les agradezco enormemente a todos los presentes que nos han acompañado y fundamentalmente a los expositores de hoy por sus valiosísimos aportes y por su tiempo, por supuesto.